Pero la conferencia siempre tiene esa cosa más humana de acercarse a las personas, de poder preguntar de manera abierta. Entonces, un poco jugando con el nombre de aquella película de Woody Allen, que se llamaba Todo lo que usted quería saber sobre sexo, pero temía preguntar. Bueno, acá un poco es lo mismo. Los que tuvimos literatura en el liceo y tuvimos nuestras lecturas por cuenta propia, siempre es como que uno aspira a pensar de ciertas cosas de los intelectuales, pero le da un poco de miedo ciertos temas. Y el tema de Ulises, sin duda, que es más cercano en el tiempo que Molière, planteaba eso de que uno quiere saber, pero parece que es difícil. Parece que no es para cualquiera llegar, sentarse y ponerse a leerlo. No porque realmente de repente lo sea, sí, pero en realidad uno tiene amigos y escuchó decir, ya le intenté 3 veces, le entré y no conseguí entrar. Entonces, bueno, la conferencia es una manera de entrar acompañado, ¿no? Es un poco como Virgilio acompañando al Dante en sus andanzas. Y bueno, nosotros quisimos ofrecer por lo menos esta posibilidad de acceder a Molière y a Ulises a través de ellos, que van a ser las 2 conferencias, si bien en cada uno va a tener un rol diferente. En esta primera, Michel nos va a hablar de Tartufo y de Molière, y él lo va a molestar un poco. Y la próxima es al revés, Esteban va a hablar de Ulises y Michel le va a tocar esa tarea de pincharlo. Y bueno, espero que lo podamos disfrutar. Por algo tenemos que empezar. Exacto. Por algo tenemos que empezar y estamos empezando bien, sobre todo por la fecha, ¿no? Porque podrían estar pensando en el regalo y todas esas cosas. Bueno, adelante. Pasarlo todo desde el inicio para que se vayan habituando. El trabajo está muy bueno, lo hizo Verónica. Ahí recogemos también una de las puestas en escena que hicimos en el 2006 en el Teatro Municipal, una puesta en escena del Tartufo, una adaptación y actualización al Molière. ¿Para poner una musiquita? Empieza así. Bueno, esta es una especie de introducción audiovisual. Como podrán ver, hay tapas de libros, afiches como este, ¿no? El afiche de la obra cuando lo presentamos en el Teatro Municipal. Aquí también hay material filmado de la obra.
el guión que justamente tomado de esta versión del Tartufo de Carlos Principale, que es en verso, porque lo hace bastante difícil actuarlo. Molière y el Tartufo están en el imaginario de los pueblos de Occidente, por lo pronto. Es inevitable no hablar de, cuando se habla de comedia, no citarlo a Molière, y cuando se habla de hipocresía, no citarlo a Tartufo, ¿no? Tanto que el tartufismo ya he tenido, ¿no? Es un giro lingüístico que justamente una palabra que toma del personaje de Molière, tartufismo o hipocresía o la devoción desmedida o el santurrón, y siempre me pareció de que le faltaba a nuestro ámbito de artes escénicas en general algo de mucha buena disposición de hacer, pero no de pensar, no de pensar en el sentido de reflexionar las prácticas y entonces hacerlas de otra forma diferente, buscar generar otras maneras de ver, ya que no existe un teatro solo, ¿verdad? ¿No? Son los teatros. Entonces son las poéticas, son las formas de ver el mundo, de verse a sí mismo, que son representados en escena, en cualquier tipo de escena, en cualquier tipo de escenario. Puede ser en la calle, puede ser en el teatro municipal, puede ser en un avión a 7.000 pies de altura, también de esa manera, o en los barrios, o donde sea, ¿no? El espacio es el espacio donde hay teatro, ¿no? Como etimología del término teatro griego nos dice, ¿no? Que nos habla de quién observa y de quién es observado. Es teatro. Voy a intentar entonces, porque si no me voy a ir por las ramas, cosa que no está mal. Yo soy uno de los que digo de que ojalá hubieran charlatanes como nosotros, ¿no? Que pudiéramos darnos el placer y el gusto de andar por las ramas. No hay cosa mejor que andar por las ramas y no quedarse ceñido, ¿verdad?, a un textito que te formaliza, te formata y te aprende y te aprisiona también, ¿no? Claro. Pero yo prefiero lo dionisíaco a lo apolíneo, prefiero entonces lo caótico a la forma lúcida, maldito a lo bendito. Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, en 2006 se pregunta: ¿de quién y de qué somos contemporáneos? Y ante todo, ¿qué significa serlo? ¿No? La palabra contemporáneo, ¿no? El tiempo en el que estamos ahora y aquí, presentes, el presente. ¿Qué significa serlo? En busca de una respuesta o de las vías para aproximarse a ella, el filósofo italiano recurre a Nietzsche, el filósofo alemán, para evocar sus consideraciones intempestivas. Son dos libritos de él que fueron escritos, son libros casi que opúsculos, pequeños libritos, pero que son de una potencia intempestiva justamente. Los libritos de Nietzsche. A través del segundo libro, o la segunda consideración, Nietzsche trata de percibir y entender su tiempo desde una postura que podría considerarse anacrónica, pues a juicio suyo, pertenecer verdaderamente a su tiempo es realmente contemporáneo a aquel que no coincide perfectamente con él ni se adapta a sus pretensiones. ¿Tá? Quiere decir, yo me siento contemporáneo de Molière. Yo me siento realmente contemporáneo de Shakespeare.
y a veces me resulta muy extemporáneo, ¿tá? No sé, para decir algo, no sé, todas las formas del vodevil francés o de lo que se hace en Calle Corrientes en Buenos Aires, ¿no? Tipo de teatro. No me pasa nada, no me estimula y no me siento actualizado por esas formas teatrales. ¿Por qué? Porque necesariamente para ser contemporáneo de alguien tiene que vivir el tiempo de ese alguien, ¿verdad? Lao Tse, me encanta Lao Tse, sus poemas, de Safo, increíble, que escribió, las cosas que dijo, las imágenes que levanta. Entonces, me siento contemporáneo de un montón de gente que está muerta. Uno se preguntaría, bueno, yo estoy muerto, entonces también soy contemporáneo de los muertos, entonces yo... Vamos resolver isso numa mesa espírita. Ahí va. Y de alguna manera el artista puede ser una especie de medium, sí, ¿tá? Porque de alguna manera evoca una tradición, ¿tá? Y la lanza, ¿no? Como se decía antes, bate, ¿no? Vaticina el futuro. Bate es pues poeta, ¿verdad? Es una de las formas de decir, de nombrar al poeta, es a través de esta palabrita bate. Y tiene que ver justamente con vaticinar, con mirar hacia adelante, con de alguna manera hacer algo de magia, ¿no? Sí, sortilegio. Escribe muere. ¿Cómo, perdona? Que quien escribe no muere. Exacto. Sí. Por eso podemos ser contemporáneos. Sí. Y podríamos decir que quien hace algo que de alguna manera permanece, llamémosle después clásicos, o no necesariamente, son antiguos, no son de modé, no es alguien que, no, uno por eso lo actualiza, y las imágenes que ustedes pueden apreciar tanto que en las artes plásticas también, ¿no? Lo actualizan y lo ponen, ¿no? Y le pintan color, hacen, ¿no? un juego de colores, ¿verdad? Y con las mismas formas. Por ejemplo, en el pop art, ¿no? Estamos acá en una guerra ¿no? Vamos arriba, vamos a vencerlos, los venceremos. Cuando ustedes gusten, pueden aportar, cortar, en fin, comentar. Algo que se me ocorreu agora. Sim. Tartufo é o nome do personagem ou é um adjetivo? Porque eu vejo que ali em alguns momentos aparece Le Tartuffe, Sim. um artigo, né? Sim. Então, é um nome próprio ou é um adjetivo? Não, sim, não é problema. As duas coisas. O que quer dizer tartufo? Impostor. Impostor. Ah, tá. ¿El objetivo viene después del personaje o es anterior? Yo creo que tiene que ver con las trufas. Tiene que ver con la palabra trufa, ¿no? De ahí tartufo, trufa. O sea, es algo que está escondido en la oscuridad de la tierra. Vean la representación todo de negro, ¿no? Es un ser bien maligno, digamos, ¿no? O que está maligno. El tartufianismo, el tartufismo, es de alguna manera una adjetivación. O sea, se lo adjetiva y lo asimila, y es asimilable a la hipocresía. ¿Ah? Cuando hablamos de un tartufo, una persona que es un tartufo, estamos hablando de un santurrón hipócrita. Lo mismo. O sea, que tartufo es el nombre que le dio a ese personaje Molière, pero al mismo tiempo también fue tan avasallante ese personaje que también generó toda una forma de pensar
ese tipo, ese carácter, que es lo que pinta Molière magistralmente, ¿no? La comedia de Molière es una comedia de carácter. Lo caracterizó notablemente, tan notablemente que se sigue hasta hoy en día, poniendo en escena a Tartufo, y en el lenguaje vulgar, el lenguaje común, corriente y popular, Tartufo se sigue hablando también como sinónimo de hipocresía. No lo quiero dejar pasar porque me parece justamente lo que les comentaba. Siempre se hizo mucho teatro acá, en la frontera. Hubieron grupos independientes, hay grupos independientes, hay grupos de la intendencia, grupos de amigos que se encuentran y hacen obras y lo hacen con una forma de encontrarse y poder generar algo para los demás también, ¿no? Algo artístico. Y eso está muy bueno, está muy bien. Pero siempre me pareció que la teoría estaba como que dejada de lado, ¿no? Y eso yo lo veo en el liceo cuando doy clases, justamente los artísticos, ¿no? Que son muy pocos los que saben quién es Stanislavski, o quién es Grotowski, o quién es Brecht, ¿no? Grandes dramaturgos, o el propio Molière. Y también hay mucha puesta en escena, pero hay poca investigación, pocas ideas circulando, ¿no? Entonces, acá en nuestra región no se piensa en teatro, no se piensa en literatura, no se piensa en arte, o se piensa en lugares, grupos, ¿no? Grupos que se reúnen, piensan tal cosa. Bueno, entonces son los fotógrafos que hacen un espacio, entonces ahí empiezan la fotografía desde una óptica con Gustavo Arzó al frente, ¿no? Y una práctica también, y está muy bueno lo que hacen, muy bueno lo que hacen, ¿tá? Pero ¿qué hay? Grupos. Están los artistas plásticos que también hacían más encuentros, había más formulaciones teóricas a partir de la práctica. Hoy últimamente no lo veo. No sé, Pablo. Sí, yo comparto totalmente la visión que tenés, pero creo que la fortaleza, es una percepción personal, ¿no? Pero la fortaleza artística de Rivera siempre fue la cuestión plástica y visual. Se tuvo muchos artistas plásticos, toda la parte visual, ¿no? Sin embargo, la literaria, o la que va de la mano con el teatro, porque el teatro puede ser identificado con la literatura, pero también puede ser entendido como una expresión distinta a la literaria. Sí ha carecido, me parece, de reflexiones teóricas en torno a la creación poética, ¿no? Por eso estamos hablando de las poéticas, ¿no? Las distintas formas de ver y de pensar el fenómeno literario, ¿no? O el hecho artístico como es el teatro. Pero creo que de la pintura, nosotros tenemos uno de los grandes representantes de la pintura nacional es de Rivera, ¿no? Estamos hablando de Omar Santos, ¿no? Uno de los pocos que tiene una exposición que es central, ¿no? Que es una de las grandes exposiciones de nivel nacional e internacional. Y eso, el haber vivido 9 años en Tacuarembó, la oposición contra Tacuarembó, ¿no? Donde tiene muchas expresiones literarias abundantes y también tiene muchos artistas plásticos, ¿no? Bueno, Jorge Dubati, que nació en 1973, tiene un año menos que yo. Para él, el teatro es un acontecimiento del trabajo humano, ¿no? En ese sentido, sigue la línea de Marx y Engels. El trabajo produce un ente acontecimiento, es decir, un acontecimiento ontológico surgido en la esfera del humano, pero que lo trasciende. Un ente sensible y conceptual, temporal, espacial e histórico. ¿Va? Él habla del ser. La ontología es esa justamente ciencia del ser, de los entes. El teatro es efímero, ¿verdad? No el texto en sí, pero sí la puesta, ¿no? La puesta en escena, ¿tá? Lo que tiene que ver específicamente, como decía Pablo, con lo teatral, no lo literario, ¿no? Sino lo que tiene que ver con la especificidad teatral es efímero. Está hecho en el aquí y el ahora,
y aunque se grabe en muchas películas, en muchas, se haga teatro filmado, se haga por Zoom, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba lo hicieron por Zoom, un grupo allá de Montevideo, y estuvo muy interesante. Hay experiencias nuevas que se están haciendo otra vez, justamente, y a partir de la peste, ¿no? Esta peste nos toca vivir todavía. Pero el teatro en sí sabemos que es un ente donde la presencia, el presente, la presencia física es fundamental. Sin eso no hay teatro. Son las que el teatro como lugar de encuentro, el que ve y el que es visto de alguna manera. Sí. Y parte de la esencia del teatro justamente es eso, estar en el aquí y en el ahora, como si fuera una obra representando algo con el fin de generar algo en el otro. Me parece bien interesante eso. Además es única, cada presentación es única. Y vos me hablabas ahora del tema del Zoom. Para mí, de casualidad Benjamin, cuando habla del tema de la obra de arte y el aura que genera su autor, hay algo en el teatro en presencia que no se daba a través de la pantalla. Una cosa es estar frente a los actores, hay algo de emoción equilibrista o de suspenso equilibrista. Uno a veces va al teatro y dice se va a equivocar. y bueno, en fin, uno a veces está... Claro que sos. A mí me han tocado cosas muy extrañas en el teatro. Alguna vez me pasó que estábamos todos recompenetrados, estábamos muy listos, justamente Casa de Muñecas, y un señor en el medio de la obra agarró, no sé, le sonó el teléfono, bueno, pegó. Cruzó, porque además era el galpón. El galpón tiene la particularidad que tiene el escenario grande y tiene después el otro escenario, la otra sala más pequeña, en la cual no tiene que pasar por el centro del escenario, lo cual me parece una experiencia muy interesante. Yo soy de los que tocan las cosas, o sea, voy tocando inmobiliario y las cosas nada son reales, en fin, si te me faltan. Pero nada, el tipo agarra, atraviesa la escena frente a los actores que quedan de cara y ellos siguen en su mundo, ¿no? Y me tocó ver la otra también, una parada en el celular, un actor representando algo de Kafka, el monólogo de Kafka, que finalmente es un mono hablando. Sí. Y se quemó porque el tipo no paraba de hacer el teléfono. Conferencia, ¿verdad? Y en un momento agarra y le dice, ¡idiota! Le grita en el escenario. Nada, porque ya estaba muy quemado. En el siglo XX el teatro tuvo algunas interacciones con otros medios de expresión que fueron interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el teatro de arena, que siempre existió desde tiempos inmemoriales, de alguna forma, cuando sufre la influencia de la televisión, que a diferencia del cine achicó los planos, ¿no? Entonces en el cine siempre teníamos el encuadre grande, con paisaje, con todo, y la televisión de repente nos puso a hablar al personaje y nos mostró la cara en plano americano, así como de informativista. Y eso en el teatro influyó en que se empezaron a hacer cosas donde uno estaba a una distancia del actor, que ya no era aquel escenario a varios metros y alto con una luz, que había que impostar la voz y se creaba un personaje muy ajeno a la realidad. De repente el teatro empezó a sacar personajes que hablaban en ese tono normal, como quien está charlando en un buteco, y uno le podía ver la expresión de las cejas, de los ojos, de los labios al actor, y eso cambia completamente la manera de percibir lo que está diciendo. Que claro, que hablaba Guillermo del centro del tema de los teatros, las diferentes poetas, las diferentes formas. Y lo otro que a mí me impresiona, influenciada soy por esa cuestión del eficientismo, que impone una fecha para terminar, impone un horario rígido, una composición que empieza y termina, y sobre todo la dictadura de los contadores. La mayoría de las disciplinas del mundo, sea investigación nuclear o teatro, está atada al financiamiento, que en algún lugar un contador que tiene todo lo que va a hacer la universidad o el ministerio decide cuánto le vamos a dar. Y entonces ahí eso es terrible, ¿no? Porque es muy difícil sentirse tan libre que dicen, bueno, me van a alimentar todo, pero mi pensamiento no me lo van a limitar. Y no se nos van a limitar, pero
se restringe mucho lo que un grupo Hay un matrimonio puede perverso hacer. ahí entre contadores y marketineros. Claro, sí, es perverso eso. Pero, a ver, Molière tampoco escapó a eso, ¿no? No, O sea, ser un él fue un clásico empresario seguidor de la regla, exitoso. ¿no? Él fue empresario, emprendió su teatro ilustre. Censurado y aceptó la censura para poder hacer las interpretaciones. O sea, él siguió todo ese sistema en su momento, ¿no? Se jugó sin capacidad de zigzaguear. Claro, pero ahí hay otra cosa, digo, para relacionarlo con la poesía también, ¿no? Con el grupo Oulipo, ¿no? El taller literario de literatura potencial, que hablaba justamente de lo que sería, lo que nosotros entendemos por una limitación, o como una limitación lo que hace es motivar la creación, ¿no? Claro. Entonces, si yo te digo, bueno, vamos a escribir un soneto que tiene una estructura rígida, eso de alguna manera va a hacer que pensemos en la construcción poética teniendo como punto de llegada el soneto, ¿no? Entonces, ¿eso es una limitación o es una motivación? ¿No? Entonces, en el caso de Molière, todas las limitaciones, ¿no? Fueron, digamos, lo motivaron a evitar esas barreras, ¿no? Y encontrar maneras de decir, ¿no? Y claro, aceptando determinadas censuras. Pero él es producto de su época también, ¿no? No le funciona. Claro, no todo el mundo Él tenía esa cabeza para... Claro, pero lograr, pensemos en nuestro teatro también de América, más moderno, ¿no? De la historia contemporánea que decimos de las dictaduras, cuántas cosas maravillosas se escribieron y se supieron decir, ¿no? En un aparente silencio, ¿no? Los héroes griegos, los héroes trágicos, o terminaban muriendo de maneras terribles, ¿tá? Locos o exiliados. Chao. Esa era la condena E sempre sozinhos. y siempre terminaban, generalmente solo, era difícil no terminar, ¿no? Edipo, sumo de los héroes griegos, ¿verdad? Que termina casándose con su madre, matando a su padre y agujereándose los ojos, ¿verdad? Y aquel que comía el hígado. Prometeu. Es Prometeo. Claro, sí, sí. Relacionado con eso, el gran invento fue el ostracismo, ¿no? Claro. Eso fue un gran invento. Fantástico. Que no se usa más, no No sé sé, por qué. sí, Lo que decimos ya. sí. A caverna do Batman? Olha, que pior ostracismo. Claro, no vamos a hablar de Pablo ahora. El público se siente amparado por la estupidez o la minusvalía del personaje cómico, reacciona por un sentimiento de superioridad, nos sentimos superiores siempre en la comedia, a los pobres infelices que tienen, ¿no? Porque son pobres infelices, es trágico lo que pasa. En el fondo, si te pones a pensar, ¿no? Que el tipo, ¿tá? Un Buster Keaton de la vida, ¿tá? Se pisó una cáscara de banana y se dio jodido porrazo, y vos te reís del porrazo, pero además es nuestro lado más, digamos, sádico, perverso. Perverso. Bueno, el público se siente amparado entonces ahí, ¿no? La tragedia juega con nuestras angustias profundas, la comedia con nuestros mecanismos de defensa frente a ellas. La ironía, dice Frie, la ironía al alejarse de la tragedia empieza a emerger en la comedia. Esta es la versión del Tartufo, se llamó El Impostor y tenía nada más que 3 actos cuando el Tartufo tiene 5 actos, ¿no? Era como un avance, ¿tá? Más edulcorado, más tranqui, no tan punky como va a ser después del Tartufo, efectivamente. Entonces, Molière en su carta sobre la comedia del impostor, 1667, la convierte en blanco de su dramaturgia, dice él. Por lo tanto, lo ridículo es la forma exterior y sensible que la providencia de la naturaleza ha atribuido a todo cuanto es no razonable.
para que nos demos cuenta de su existencia y obligarnos a evitarlo. Para conocer este ridículo hay que conocer la razón de la cual es ausencia y ver en qué consiste. Molière estudió en el Colegio Clermont, los padres jesuitas, ¿tá? Seguramente por eso olvidó tanta cosa que después lo va a escribir en sus obras. En algún momento es influido, al decir de algunos biógrafos, por la doctrina filosófica de Epicurio, de Pierre Gassendi. No sé exactamente quién era, pero si es Epicurio, buena gente. Y del libre pensador Sabien de Cyrano de Bergerac. Sin duda que Molière era un tipo que tenía una visión amplia, ¿no?, para su época, obviamente. Cursó estudios superiores de Derecho en la Universidad de Orleans, donde se relaciona estrechamente, sin llegar a comulgar con todos sus postulados subversivos, con los integrantes de grupúsculos de libre pensadores y descreídos conocidos como libertinos, ¿tá?, que ahí seguramente también estaría por la vuelta el Marqués de Sade, ¿no?, y esa turma toda. Él se licenció en leyes en 1742, jamás ejerció la abogacía, cosa que me pareció fantástica. Pero eso de alguna manera le dio también una base jurídica para también, ¿no?, regentear toda una compañía, una empresa. Ya por aquel entonces había decidido consagrarse lleno de la pasión teatral. La familia de los Bellard, un clan de comediantes al que pertenecía la joven y bella Madeleine, artista de dudosa reputación. Todas las mujeres que hacían teatro eran de dudosa reputación. Até hoje. Artistas en general, ¿no? Esa, claro. Sí. Porque eran muchachas muy libres, ¿tá? Que terminadas las funciones, bueno, hacían otras cosas y trabajaban en otras cosas también. Eso es lo que se comenta por ahí, lo que dice la palabra. Se casó con ella, Jean-Baptiste Poquelin, y tomó en 1643, después de casarse con Madeleine, tomó el nombre artístico de Molière, en la que tras renunciar a sus privilegios de tapicero real en favor de su hermano Juan, si acuérdense que era todo un honor, ¿no?, un orgullo, y implicaba plata también, ¿no?, dinero, riqueza, ser tapicero del rey, casi nada. Y eso era además una enseñanza, una herencia que se generaba de padres a hijos. En general, los oficios en esa época se heredaban, ¿no? Así, si mi padre hacía violines, tú ibas a aprender a hacer violines y ibas a tener derecho a hacerlos y venderlos. Muy difícil entrar en eso, ¿no? Y por eso hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Porque imagínate que el tipo, por el teatro, que es muy mal visto, en esa época deja prácticamente su ganapán, ¿no?, asegurado. Y además se va con un grupo y con una muchacha de mala reputación, mal vivir, ¿tá?, un hippie, ¿tá?, por ahí, por los burgos, por las ciudades, a hacer teatro, en los pueblos, en las provincias. Bueno, justamente ahí funda el Ilustre Teatro, una compañía itinerante con la que vivió sus primeros sinsabores dentro del oficio seco. Nadie le da pelota en el primer momento. Después, bueno, estuvo 2 años yendo y viniendo ahí por varios lados. En 1625 los supervivientes de este grupo
se acoplan con otra compañía de mayor entidad dirigida por el actor Charles Dufresne. Y ahí, bueno, ahí tiene un poco más de suerte. Durante un par de años Molière anduvo con la compañía de Dufresne recorriendo todo el sur de Francia. Una vez siguiendo al duque de Pernon en sus desplazamientos, otra vez viajando y actuando por su cuenta. En 1647, al cesar en su cargo de gobernador, el aristócrata, protector de los cómicos, la compañía ambulante se acogió al amparo y mecenazgo del príncipe de Conti, que no son los Conti de acá. Y ahí entonces, bueno, empezó a escribir. Pero siempre, y eso es importantísimo, siempre estaba, digamos, como una especie como de paño de fondo, escenografía, fondo, la comedia del arte italiano, con sus máscaras, con sus personajes maravillosos, ¿no? Arlequín, los más conocidos, ¿no? Arlequín, Colombina, Pedrolino, el capitano, el capitano que era el militar fanfarrón, ¿no? Y cobarde, el avaro, que después es retomado, ¿no? Por Molière en su obra homónima, ¿verdad? Todos esos personajes que eran tipos de la comedia del arte, que todos llevaban máscara, menos los enamorados, porque se supone que el amor no podía usar máscara, porque el amor era bueno, absolutamente genuino, sincero, y entonces no usaba máscara. Los enamorados, los personajes, y el enamorado y la enamorata no usaban máscara. Los únicos personajes que no usaban máscara. Los demás se escondían detrás de una máscara, todos, por una media máscara. Bueno, entonces ahí está una fuente maravillosa, ¿tá? Del cual bebió Molière. Es la comedia del arte italiana, y los italianos que ingresaron en Francia también, hicieron varias presentaciones, muy aplaudidos, y muchas cosas. Hay un testimonio de un contemporáneo de Molière, Donier de Vissé, uno de los pioneros del periodismo moderno, fundador de Le Mercure Galant, 1662, que llegó a verle a Molière sobre las tablas y quedó fascinado por su variedad de registros interpretativos. Un gran actor. Dice el periodista: era un actor de pies a cabeza. De pies a cabeza, que tenía varias voces. Todos hablaban en él, y con un paso, una sonrisa, un guiño o un movimiento de cabeza, así imaginar cosas que el mayor hablador no hubiera podido expresar en una hora. Qué notable. O sea, la capacidad mímica que tenían los comediantes italianos fue de alguna manera también pasada a esa compañía francesa. Como comediante ambulante fue decisivo en la forja del peculiar estilo de Molière, las obras maestras de autores clásicos grecolatinos, como también el contacto directo en diferentes escenarios de provincias con compañías italianas, ¿no? Que decíamos acá ahora, sacando partido a los viejos arquetipos de la comedia del arte. Colectivos españoles expertos en la puesta en escena de las mejores joyas de la comedia nueva de Lope de Vega, y en general con una serie de histriones y farandules de escasa entidad, saltimbanquis, titiriteros, juglares, prestidigitadores, etcétera, que se viene siguiendo en escena los antiguos recursos de la farsa medieval. En 1657, cuando el príncipe de Conti, convertido recientemente al Hanseaní, retiró su protección en colectivo. Lejos de arredarse por ese contratiempo, Molière, cuya fama comenzaba a circular por los mentideros teatrales, miren qué interesante esta palabra, por los mentideros teatrales de París, acometió la difícil empresa de presentarse en su ciudad natal, donde tras el aleccionador fracaso del ilustre teatro,
sabía que era preciso contar con el amparo del mayor mecenas del país, el mismísimo monarca, a la sazón, Luis XIV, el todopoderoso rey Sol. Haciendo valer sus buenos oficios como empresario y negociador, el dramaturgo parisino consiguió un contrato para representar en el Palacio del Louvre, ante toda la corte, uno de sus modestos divertissements, el titulado El Doctor Enamorado, que se anunció en el programa del 24 de octubre de 1658, junto a la tragedia de Nicomedes de Pierre Corneille, otro de los grandes dramaturgos, ¿no? Racicín. El fracaso estrepitoso de esta obra, que deja bien patente el declive del otro ensalzador, autor de Rouen, contrastó vivamente con el rotundo éxito cosechado por los humildes cómicos de provincias, auténticos desconocidos para el silencio público de la corte gala. El propio Luis XIV, entusiasmado con la representación ofrecida por Molière, otorgó a su compañía el título de Troupé de Monsieur, y le asignó como sede de sus futuras representaciones el pequeño escenario del Petit Bourbon, anexo al Palacio del Louvre. Y a partir de ahí entonces empieza, ¿no? Se va para arriba. Molière hace un giro espectacular, y por ahí, bueno, empieza con Las Preciosas Ridículas, que se estrena en 1959, y después sigue una serie de otras obras, y vamos directamente al Tartufo. Aquí, porque si no, nos vamos, no sé cómo andamos de hora. Tardísimo. Sí, entonces, vamos. No nos contaste cómo muere. No nos contaste cómo muere finalmente. Bueno, ¿quieren que cuente cómo muere? ¿Tienen alguna idea? Sí. Tiene que ver con una obra de teatro En escena. escrita por el mismo. Sí. Há controvérsias que morrem em cena. Há Él controvérsias a essa no notícia. murió en escena. Mas eu confio em ti, tu sabe mais que eu. No muere en escena. Pero digamos que agoniza en escena. El enfermo imaginario. El enfermo imaginario. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo demoraron en darse cuenta que no estaba actuando? Qué horror, ¿no? Qué horror. Eu confio mais na Silvia que na Wikipedia. Fueron unas horas después que murió en su cama, en su casa. Pero empezó a morir, ya los compañeros de la trupe lo habían visto bastante mal, ¿tá? Y bueno, y él, no, se va a pasar. Y dice que murió justamente vistiendo de amarillo, por lo cual desde hoy en día la leyenda del amarillo y el teatro tienen esa particularidad, ¿no? Que se viste para actuar en un escenario de amarillo puede encontrar una maldición, un espíritu de Molière por ahí, entender la mala suerte. Claro, no se aceptan flores amarillas, no le den. Claro, obviamente que con el tiempo eso se fue haciendo más laxo, ¿no? ¿Vestido de amarillo el público? No, el público sí, no pasa nada, pero el tema son los actores. Los actores no pueden vestir de amarillo. Fiz amarillo. Hicimos todo amarillo. Todo amarillo. Porque como toda cosa se va haciendo más laxa, ¿no? Pero sí es interesante. Bueno, el Tartufo, las intenciones de Molière han cambiado entre 1664 y 1669. Los tres actos del Tartufo de 1664 nos muestran a Orgon, beato, ridículo, ingenuo, dando albergue en su casa a un director de conciencia lascivo. ¿Qué es Tartufo? Claro. Director de conciencia se le decía a una especie de cura que no era cura, que era más laico que otra cosa, pero que podría ser también un cura, pero podría ser otra persona, pero que digamos era un devoto. Se trata de una farsa, pero el personaje solo provoca la risa en el espectador.
pero cuando las críticas y las prohibiciones de la obra tienen lugar, Molière la transforma. Acuérdense que en un principio fue todo risas, ¿tá? Fueron esos tres actos, ¿no? Y fue para la corte en un evento que sería una especie de Rivera Brilla, en plena Plaza Artigas, ¿tá? Junto con Lucas Hugo, al lado allí poniendo la música, ¿tá? Y Molière entonces haciendo del impostor, no era tanto, ¿tá? Haciendo del impostor, era todo juerga y alegría, quiproquá. O chafariz, o prédio da Intendência, não, Palácio de Versalhes. Estrellas arriba, ¿no? Conduciendo el alma de todos nosotros. Entonces, Molière la transforma porque también el rey le pide, rey es un bagazo bravo, ¿tá? El rey quiere vengarse de esos devotos, ¿tá? De la carísima Trinidad. Era un grupo aí, tá? de hipócritas. Ai, sim, tinha uns que buzinavam na mulher dele por causa dos amantes que ele tinha e criava uma confusão aqueles La pasó mal, no la pasó tan bien así como se lo pinta a veces. Molière la transforma entonces en una arma peligrosa contra la cábala y los falsos devotos. El personaje central ya no es Orgón, sino Tartufo, el impostor, el hipócrita. Y Molière ha encontrado un nuevo motor para su obra: la distinción entre el falso y el verdadero devoto. La farsa primitiva se transforma en gran comedia de costumbres o caracteres que seguirá teniendo vigencia mientras existan rigoristas y falsos devotos, hombres de mala fe, sea cual sea su creencia y su ideología. ¿Tá? Entonces, el rey que le da las dicas de cómo, ¿no? Tiene que hacer, cómo escribir la obra, ese rey de 14, ¿tá? Es el que también va a, como se ve medio ahí, ¿no? Se vienen las fuerzas vivas contra él, ¿tá? Él va a prohibir Tartufo. Entonces Tartufo no se estrena después de, ¿cuánto? Como 10 años, 10 años. Pasa 10 años donde no se puede, o sea, se pueden hacer algunas representaciones privadas en las casas de algún noble importante, pero nada más, ¿tá? Para el rey no, porque sería mal visto. Pero bueno, está. Pasados esos 10 años, sí. Y entonces vamos a la estructura básica del Tartufo. Vamos a contar más o menos así lo básico. Lo básico es, Tartufo entonces es un malandro, ¿tá? Que se cree, bueno, un ser espiritual, noble, ¿no? Se lo cree, pero él sabe que no lo es. ¿Tá? Se encuentra con Orgón, muy inocentón, típico, digamos, inocentón de la comedia del arte, ¿no? Gordo y buena gente, bonachón, ¿sí? ¿Qué le cree todo. Entonces Tartufo entra a la casa de Orgón, hasta el tercer acto, hasta el tercer acto, Tartufo no entra en escena. Se habla de Tartufo, se lo presenta a Tartufo, pero no está Tartufo. Y eso es una de las genialidades de Molière, ¿no? Cómo a través de una ausencia de un personaje hace que nosotros estemos desesperados a ver al tipo, cómo es, ¿no? Porque es eso el teatro, es cuerpo,
es presencia, es gestualidad, es habla, es mirada, y sin embargo no tenemos nada de eso. Tenemos la ausencia del personaje, pero tenemos todas las características de ese personaje ya puestos en evidencia por los demás personajes. Se sabe eso, de que él es un vago, fue vago en algún momento. No hay, vive de eso, ¿no es? Vive de entrar en las casas de los demás. ¿Tá? Hay fuentes históricas. Molière supo de un devoto que había entrado en la casa, sabía exactamente lo que acontece en la obra de teatro, ya había ocurrido, ¿tá? Un devoto que entró, se cargó a la mujer del patrón ahí, se llevó parte de bienes materiales también, o sea, lo robó, más o menos lo que pasa en la obra. ¿Tá? Tartufo se quiere quedar con la casa de Orgón, hace unas trifulcas, ¿tá? Jurídicas, intenta, casi que lo consigue, también se quiere quedar con la mujer de Orgón, ¿tá? Y también quiere que la hija, Mariana, no se case con el enamorado, ¿no? Son dos jóvenes, Tartufo ya tendría sus 40 años, ella tendría, no sé, 17, 18, póngale, ¿tá? Entonces hay una diferencia enorme, y más en esa época, ¿no? 40 años era como tener 80. Voy a robar a nuestras mujeres. ¿Nuestras? Sí, a nuestras. Opa. Y lo peor, quieren casarse con nuestras hijas. Eso. ¿Ah? Y Orgón feliz, contento, y la madre de Orgón, la señora Pernell, ¿tá? Que es se da cuenta, pero al final se da cuenta, pero durante toda la obra es la que infunde ánimo en Tartufo y lo defiende. El resto se da cuenta, los demás todos, inclusive Elmira es la esposa de Orgón, todos se dan cuenta de su chanta, hipócrita, un chanta. Y bueno, nosotros ahora vamos a pasar a eso, justamente, vamos a actuar la escena del encuentro de Elmira con el Tartufo. Que el cielo con su gran bondad os conceda la salud del alma y del cuerpo, y bendiga nuestros días tanto como lo desea el más humilde de aquellos que están inspirados por el amor divino. Os agradezco mucho este deseo tan piadoso, pero sentémonos, así estaremos más cómodos. Por favor. ¿Cómo os encontráis de vuestra enfermedad? Me encuentro bien. Ya me ha pasado la fiebre. Mis oraciones no tienen mérito suficiente para haber obtenido esa gracia. Sin embargo, no he pedido al cielo otra cosa que os curaseis. Vuestro fervor se ha preocupado en demasía de mí. Respecto a esa salud a la que tanto amo, todo deseo se queda corto. Hubiera dado mi propia salud para que vos recuperaseis la vuestra. Lleváis muy lejos la caridad cristiana. Le estoy muy, muy agradecida. Es mucho menos de lo que vos merecéis. Quiero hablar con vos a solas de cierto asunto. Y creo que aquí podría serlo tranquila, de que nadie nos oiga. Es para mí una satisfacción, señora. Me es muy grato estar a solas con vos. Es algo que he pedido muchas veces al cielo y ahora se me ha concedido. Deseo que en esta breve conversación me abráis vuestro corazón sin esconderme nada. Y yo deseo responder al gran favor que me hacéis, abriéndoos mi alma entera. Os juro que las críticas que he hecho, las
visitas que aquí acuden, atraídas por vuestros encantos, no estaban movidas en modo alguno por el rencor, sino más bien por un arrebato de piedad y por un impulso puro de... Así lo creo yo también. Ya sé que es mi salvación eterna lo que tantos preocupa. Ay, sin duda, señora, sin duda. Y mi fervor es tan grande que... Ay, no me apretes así. Ay, es mi exceso de celo. Nunca tuve intención de lastimaros. Antes preferiría... ¿Qué hace ahí vuestra mano? Ay, no, es que toco vuestro vestido. Es una tela tan suave. Pues dejadme, por favor, que tengo muchas cosquillas. Ah, Jesús, pero qué labor más primorosa. Hoy en día se hacen verdaderas maravillas. Nunca había visto nada igual. Ciertamente, pero vayamos a nuestro asunto. Sí. Se dice que mi esposo piensa faltar a su palabra y daros la mano de nuestra hija. ¿Es cierto eso? Decímelo. Bueno, algo de eso me ha dicho, sí, pero si queréis que os diga la verdad, no es esa la felicidad por la que yo suspiro. Es en otra parte donde percibo los maravillosos encantos. Es en otra parte donde cifro todas mis ansias. Yo sé que vos no amáis las cosas de la tierra. Sí, pero mi pecho no encierra un corazón de piedra. Creo que todas vuestras ansias se encaminan al cielo y que no hay nada en este mundo que merezca vuestra atención. El amor que nos ata a las bellezas eternas no apaga de nuestro pecho el amor a las bellezas terrenales. Es muy fácil que nuestros sentidos queden prendados de las obras perfectas que el cielo ha creado. Los atractivos celestiales se reflejan y brillan esplendorosamente en quienes son como vos, porque en vos el cielo ha puesto sus más singulares maravillas. Ha difundido por vuestro rostro una belleza que asombra a los ojos y que conmueve a los corazones. No he logrado veros, adorable criatura, sin admirar en vos al Creador de la naturaleza, y sin notar que mi corazón era alcanzado por un ardiente amor hacia el más bello retrato que ha hecho de sí mismo. Al principio temí que este fuego secreto fuera una astuta trampa que me tendía el espíritu maligno, e incluso mi corazón tomó la resolución de escapar de vuestros ojos, pensando que constituíais un obstáculo para mi salvación. Pero al fin me di cuenta, adorable hermosura, de que esa pasión no podía tener nada de reprobable, que no era una afrenta al pudor, y ello me ha inducido a darle alas a mi corazón. Reconozco que soy muy audaz al atreverme a ofreceros mi corazón, pero tengo toda mi esperanza en vuestra bondad y no espero nada de los esfuerzos inútiles de mi insignificancia. En vos radican mi esperanza, mi bien y mi tranquilidad. De vos depende mi dolor, mi gozo. De vos depende, a fin de cuentas, el que yo sea feliz, si ese es su verdadero deseo, o desdichado, si así lo preferís. Vuestra declaración es muy galante, pero, a decir verdad, me dejas muy sorprendida. Pienso que deberías fortalecer aún más vuestro pecho y considerar un poco esa decisión. Una persona tan devota como vos, tan conocida en todas partes. Sí, por todas las... Yo sé.
Ser devoto no supone dejar de ser hombre. Y cuando uno se encuentra ante vuestros celestiales encantos, el corazón queda prendado de ellos y no razona. Ya sé que estas palabras os han de parecer impropias de mí, pero considerad, señora, que después de todo, yo no soy ningún ángel. Si juzgáis reprobable la confesión que os hago, culpad de ello a vuestros encantadores atractivos. En cuanto vi brillar su esplendor superior a lo humano, os convertisteis en la dueña de mi alma. La indecible dulzura de vuestras divinas miradas venció la resistencia en que mi corazón se obstinaba. Lo arrasé todo, ayunos, oraciones, lágrimas, e hizo que todas mis ansias se orientaran hacia vuestros encantos. Mis ojos y mis suspiros os lo han dicho 1000 veces, y si ahora no lo digo yo de palabra, es para explicárselo mejor. Si consideráis con ánimo un tanto benigno las tribulaciones de este humilde siervo vuestro, si vuestras bondades aceptan consolarme y se dignan descender hasta la nada que soy, siempre sentiría por vos, oh suave maravilla, una devoción incomparable. Vuestro honor no corre conmigo riesgo alguno. No tiene que temer no ser correspondido. Todos esos galanes de la corte, cuyas mujeres están enloquecidas, son ruidosos en sus hechos y vanos en sus palabras, constantemente se les deja jactarse de sus triunfos. Siempre divulgan los favores logrados y su lengua indiscreta deshonra a quien se fía de ella, llegando a ser el altar donde sacrifican el corazón de las que en ellos confían. Pero las personas como yo ardemos en un fuego discreto. Con nosotras el secreto queda asegurado. El interés que tenemos en vuestro buen nombre constituye la mejor garantía para aquella que nos ama. Podemos asegurar a quien acepta nuestro corazón un amor sin escándalos y placeres sin sobresaltos. Jodido atrevido. Entiendo muy bien lo que quieres decir. Estoy de acuerdo. Sí, se nota. Vuestra retórica chega viva a mi alma. Pero no teméis que yo tenga el deseo de contarle a mi esposo ese fuego galante que me proponéis? Sí. Que la repentina noticia de un amor como este afecte profundamente la amistad que él lo tiene. Sé hasta dónde llega vuestra benevolencia y que sabréis perdonar mi osadía, que disculparéis la flaqueza humana de estos vivos ardores de un amor que os ofende, y que al veros tan hermosa consideréis que no estoy ciego y que soy de carne. Puede que otras mujeres tomaran esto de un modo muy distinto, pero yo prefiero ser discreta. No hablaré con mi marido de ello, pero a cambio deseo una cosita de vos. Y que esa es que aceleréis con toda sinceridad y sin treta alguna la boda entre Valério y Mariana. Que renuncieis voluntariamente a la injusta autoridad que intenta alimentar vuestra esperanza, arrebatándosela a otro. Y... Menina, bem empoderada, menina. Deu a volta no cara, viu?